que hacía falta o necesitábamos para producir ese trabajo que necesitamos o esa energía que necesitamos, de una energía cinética, de una energía potencial y de una variación de energía interna. Siempre va a haber variación de energía interna cuando hay variación de temperatura. ¿A qué va a valer la variación de energía en el volumen de control? Y va a ser un diferencial de estas tres energías, que ya vamos a ver que va a tener que ser igual a cero, porque decimos que toda la energía que ingresa de alguna forma tiene que salir de acuerdo al primer principio de termodinámica. Si nosotros tenemos estas tres energías más las que ya habíamos visto, que es para la entrada, el flujo de entrada y de salida, vamos a armar una ecuación como lo que se ve aquí debajo. Vamos a tener la energía interna de entrada, la energía cinética de entrada, la energía potencial de entrada, más un trabajo de flujo, que va a ser menos la energía interna de salida, la energía cinética de salida, la energía potencial de salida, menos trabajo de flujo de salida, más calor, menos trabajo. Y eso va a ser igual a cero. Este diferencial de U más energía cinética más energía potencial, que es lo que pasa dentro de nuestro sistema, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque acá puede haber variaciones en algún lugar de nuestro sistema, nuestro volumen de control, pero que en definitiva entre entrada y salida no va a haber variaciones, es decir, todo lo que ingresa en forma de calor va a salir en forma de trabajo o viceversa. Eso para cumplir con la primera principio de los sistemas abiertos. Ahí ya representamos el flujo de sal. Si nosotros operamos con la ecuación que veíamos anteriormente y de alguna manera llevamos a un mismo término lo que se produce en la entrada y la salida, la variación de energía interna, trabajo de flujo, energía cinética, energía potencial, y luego vamos a ir operando. Esto lo voy a pasar rápido solamente para que lo tengan, pero estamos poniendo cada uno de esos términos, cada cual, y nos queda una ecuación como esta y seguimos teniendo que esto es igual a cero. ¿Qué es lo que dice? Falta un paso. ¿Qué es lo que dice nuestra ecuación de primer principio para sistemas abiertos una vez que hemos operado de la manera que lo vemos ahí? Dice lo siguiente, y va a estar de alguna manera dividido por este signo igual. Si por un lado nosotros aportamos, queremos calor, vamos a considerar en la entrada una energía interna, un trabajo de flujo, una energía cinética y una energía potencial. Del otro lado vamos a tener un trabajo, una energía interna de salida, un trabajo de flujo de salida, una energía cinética de salida y una energía potencial de salida. Ahí después vamos a tener que ver con qué datos vamos a operar y de qué sistema se trate para ver cómo evaluar qué parámetros o qué términos intervienen y cuáles no. Tenemos una ventaja en el sistema internacional de unidades, que todas las energías, porque cada uno de estos representa una energía, van a estar dadas o expresadas en kilojoules por kilogramos, y recordar que kilojoules por kilogramos es igual a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Eso para poder establecer que todos los términos están representados en kilojoules por kilogramo. Otra forma de representar esta ecuación, y que es la que más conviene hacerlo, es poner en un solo término la energía interna más el trabajo de flujo, que como recién decíamos o veíamos, era igual a la entalpía. Entonces representamos estos dos términos por la entalpía de entrada y la entalpía de salida, y esta sería la ecuación del primer principio para sistemas abiertos que más se aplica. Si no, tendríamos que trabajar con esta otra, pero esta es la que más se aplica.
Teniendo esto, siguiendo con el primer principio de sistemas abiertos, podemos expresar esta ecuación, pero en unidades térmicas, es decir, en otro sistema de unidades, y acá expresamos, o tratamos de expresar a todos los términos en kilocalorías por kilogramo. Pero mientras en el sistema internacional a todos los términos los podíamos representar o podíamos evaluar por kilojoule por kilogramo, aquí vamos a tratar de poner a todos los términos en kilocalorías por kilogramo, pero donde hay trabajo, eso está expresado en kilogramos por kilogramo de masa. Para lo cual vamos a necesitar conocer una, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, cómo se determinan, pero muy sintéticamente, que son los equivalentes mecánicos del calor y el equivalente térmico del trabajo, para poder, de alguna manera, trabajar con las mismas unidades. La ecuación, la misma ecuación que recién veíamos, ahora en unidades térmicas, lo que hay que agregar al trabajo de flujo, a la energía cinética y a la energía potencial, es esa A que representa o es el equivalente mecánico del calor. Ya lo vemos acá abajo porque ya está mencionada. Lo mismo podemos hacer, representar este de U más P por B por la entalpía, sea de entrada o sea de salida. SA entonces es igual, el equivalente térmico del trabajo. Hay una forma de determinarlo, lo vamos a ver muy sintéticamente en la próxima clase, y dice que un kilocalorías representa 4.186 joules y eso representa 427 kilogramos. Cuando tengamos que hacer el revés y pasar a unidades de trabajo, va a haber un equivalente mecánico del calor que va a ser 1 sobre 425. De esa manera podemos expresar a esta misma ecuación en kilocalorías por kilogramos en todas las expresiones, para lo cual lo vamos a tener que afectar en ese caso por el coeficiente A. Dicho esto, vamos a ver en qué sistemas podemos aplicar esta ecuación de primer principio para sistemas abiertos. El primero de ellos que vamos a ver, en principio sería lo más simple, pero es la circulación de un fluido incompresible a través de un tubo. En este caso lo vamos a hacer inclinado para que tenga más variables, pero puede ser que ese tubo esté de forma horizontal. Y ese tubo es un tubo de sección recta, del cual vamos a analizar una sección o el análisis va a ser entre dos secciones, donde vamos a cortar el tubo, vamos a hacer ingresar un fluido por la entrada que sería a la izquierda, y luego va a salir una determinada energía por el otro extremo de nuestro sistema o de nuestro volumen de control. Vamos a llamar, o vamos primero a referenciar la altura de entrada y de salida respecto a algo, a un piso que está ahí dibujado, y vamos a diferenciar la entrada con subíndice 1 y la salida con el subíndice 2, tal cual lo hace. Es decir, que en este caso va a entrar con una altura y va a salir con otra altura. Para lo cual dentro del tubo no vamos a considerar, ya vamos a ver, ningún trabajo, solamente va a circular un fluido. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es plantearnos lo siguiente. Generalmente para un tubo de este tipo o para un sistema de este tipo se considera que no hay aporte de calor, Q es igual a 0, un sistema adiabático, que el volumen es constante, que hay un volumen constante, o sea que no va a haber variación de volumen y por lo tanto no va a haber trabajo, el trabajo va a ser igual a 0. Esto es en una aplicación. Vamos a hacer ejercicio donde le ponemos valor a todas estas cosas y nos cambia la condición. Pero es lo que dice la termodinámica de dónde se aplica. Esta sería la ecuación que ya veníamos
veníamos viendo, solamente que ya le hemos restado calor y trabajo, porque son igual a 0. Bien. Vamos a seguir en la otra hoja, si no se nos va a armar pequeños problemas. Vamos a considerar que B sub 1 decíamos es igual a B sub 2, y eso igual a 1 sobre ρ, siendo ρ la densidad. Entonces podemos colocar P sub 1 sobre ρ y P sub 2 sobre ρ en la ecuación que habíamos recién y decir que eso es igual a constante. Esto no es más ni menos que la ecuación, una de las ecuaciones de Bernoulli, cuando habla de aplicación de la ecuación de Bernoulli para tubos PET. Esa sería una de las aplicaciones que tiene nuestra ecuación y va a tomar esta forma. Es decir, va a considerar la presión de entrada, la densidad del fluido que ingresa, energía cinética, energía potencial, la presión respecto a la densidad del fluido que estamos entrando a la salida, energía cinética a la salida, energía potencial a la salida. Otra donde vamos a usar mucho y que es aplicable a la ecuación del primer principio para sistemas abiertos es una tobera. ¿Cuál es la misión específica de la tobera? Porque esto no sé si lo van a encontrar en algún lado. La única misión de una tobera es acelerar el fluido, es decir, aumentar su energía cinética. Si nuestro sistema está referido hasta la entrada y la salida de esa tobera, ahí representada por 1 y por 2, y decimos que hay un fluido que ingresa con una velocidad omega sub 1 y sale con una velocidad omega sub 2, y si referenciamos respecto a un piso, y así esté puesto en cualquier condición la tobera, salvo que representemos algo específicamente de que no se pueda considerar de esta manera, la energía potencial de entrada y la energía potencial de salida, vamos a suponer que es lo mismo, vamos a suponer que es una tobera diabática, se analiza mucho la tobera diabática, es decir, que Q es igual a 0. Dentro de la tobera no va a existir trabajo, no hay trabajo termodinámico, no hay variaciones de volúmenes, y se hace una consideración para simplificar el cálculo de lo que necesitamos conocer, que es la velocidad de salida de la tobera. Como la diferencia entre la velocidad de entrada omega sub 1 y la velocidad de salida omega sub 2 es tan dispar, o sea, es mucho mayor la velocidad de salida respecto a la de entrada, podemos considerar que la energía cinética de entrada es igual a 0 para nuestro cálculo, salvo que estemos dando un valor. Cuando nosotros apliquemos la ecuación del primer principio de sistemas abiertos, que ya vimos, y de acá que vamos a eliminar IQ, porque dijimos que va a ser una tobera diabática, W, porque dijimos que no se produce ningún trabajo, la energía cinética de entrada, porque la vamos a considerar igual a 0, y la energía potencial dijimos que eran iguales, porque estamos referenciando al mismo nivel de entrada y salida de la tobera. Es decir, que nos va a quedar una ecuación más que simple, que va a hacer que H1 va a ser igual a H2 más, o sea, la entalpía de entrada va a ser igual a la entalpía de salida más la energía cinética producida. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a necesitar calcular? La velocidad de salida, que va a ser ni más ni menos que la raíz cuadrada de 2 delta H, o sea, el diferencial de entalpía, que puede estar dado de esta manera también cuando nosotros, para tratar de poner en metros por segundo, hagamos todas las relaciones correspondientes, omega sub 2 va a ser igual a 91,53 raíz cuadrada de delta H. En otra clase me preguntaron si la entalpía de entrada era mayor que la de salida. Sí, la entalpía de entrada es mayor que la de salida. Por eso lo ponemos de esta manera. Entonces, esta es la velocidad de salida de tobera adiabática, que es lo más importante que necesitamos calcular de una tobera. Es decir, dentro de la tobera no se produce trabajo. El que va a producir trabajo posiblemente, si el
si es un vapor, es el que va a producir sobre las alas de la turbina ese vapor saliendo con esa energía. Otro de las aplicaciones que tenemos que analizar es respecto, por ejemplo, a un compresor. Lo vamos a dibujar aquí esquemáticamente. Ahí tenemos el compresor. ¿Y qué vamos a necesitar en el compresor? Y realizar sí, Ramos, abra el micrófono y pregunta. Ingeniero, disculpe. Sí, por favor. En la filmina anterior hay en las ecuaciones que puso al final. Sí. En los dos de abajo dice metros sobre segundo. Nada más que en uno está multiplicando dentro de la raíz con 2 y en la otra afuera con 91. Claro, acá hay que tener varias condiciones, varios temas en cuenta. Se me iba a hacer muy larga la clase para poder determinar y sacar un valor que está dentro de la ecuación, donde está el 2 incluido, para sacarlo fuera de la ecuación. Eso, este tema ni se le ocurra ir a buscar todo el por qué es esto. Ténganlo en mente que es 91,53 de la raíz cuadrada de variación de la enthalpía. Nada más que eso. Con eso sí, porque tiene en cuenta varios valores para poder llegar a esta ecuación. Es decir, pasa a ser una constante. Decíamos que teníamos el compresor. Y bueno, para que el compresor funcione, vamos a necesitar calcular que para determinada condición que necesitemos que cumpla el compresor, vamos a necesitar una potencia en el eje del compresor para hacer el trabajo. Vamos a suponer una sección de entrada y una sección de salida, como vemos ahí, y vamos a referir la energía potencial o la altura respecto a un piso, un eje, una superficie. Generalmente se toma, salvo que sea un dato de un problema, que las energías potenciales son iguales a la entrada y a la salida, tal cual lo dibujamos. Podemos suponer que en el trabajo en el compresor puede ser adiabático. En algunos casos puede que nos digan que tiene una pérdida de tanto en forma de calor. La variación de energía cinética la podemos considerar igual a cero. La variación de energía cinética igual a cero. Lo único que vamos a necesitar es ver en un compresor como recién decíamos, también energía, podemos pero no de considerar calor. que la energía potencial es igual a cero. En líneas generales se lo considera así, la termodinámica lo considera así. Podemos hacer un ejercicio hasta 2 o 3 clases donde esto no sean tal cual. Vamos a seguir planteando la misma ecuación del primer principio para sistemas abiertos, tal cual la vemos ahí, pero ¿qué es lo que vamos a tener que eliminar de la ecuación? Por un lado el calor, porque dijimos que iba a ser adiabático. Por otro lado las energías cinéticas, porque van a ser iguales. Ojo, no son cero, la variación de energía cinética es igual a cero. Y las energías potenciales también las vamos a considerar que son iguales a cero. Entonces nos va a quedar una ecuación similar a la de recién, donde dice que la entalpía de entrada va a ser igual a un trabajo, que es el trabajo del compresor, más la entalpía de salida. Colocada de otra manera, que lo que nosotros queremos calcular es el trabajo del compresor va a ser igual al delta entálpico que se produce, es decir, entalpía de entrada menos entalpía de salida. Eso también era igual a lo que ya calculábamos en otra oportunidad, el calor específico, presión constante por delta T. O sea, ¿por qué por delta T? Porque las entalpías, ya van a ver cuando busquen en tablas, tienen un valor numérico muy similar al de la temperatura en la cual están representadas. Esta sería entonces otra aplicación que vamos a ver y vamos a hacer varios cálculos respecto al trabajo de un compresor. Y por último, esta ecuación también es aplicable a turbinas. La turbina propiamente dicha como máquina simple, no aquella que es la turbina de gas, donde representamos a toda la planta y que es una turbina
una turbina de vapor representando toda la planta, o a una turbina de gas, que también entendemos compresor, cámara de combustión y demás. No, solamente al órgano turbina, que va a estar representado de una forma similar al compresor, nada más que al revés, porque las energías son distintas. Y lo que necesitamos calcular acá es el trabajo de la turbina en el eje. Vamos a suponer una reacción de entrada y de salida, o sea, nuestro sistema de control acá va a ser esta representación del compresor, y en este caso va a ser esta representación de la turbina. Vamos a tener en cuenta una cosa. El calor acá, ya no va a ser una turbina diabática, sino que va a haber siempre una transferencia de calor, es decir, de la turbina hacia el medio. Sí, lo que podemos considerar igual a cero es la energía potencial, porque podemos considerar que la entrada de la turbina y la salida de la turbina están con la misma energía potencial. Y vamos a seguir interviniendo en la ecuación general del primer principio de termodinámica para sistemas abiertos. Acá planteamos algo y decíamos que las energías potenciales eran iguales, por lo tanto los podemos simplificar. Y acá vamos a operar de manera de despejar lo que a nosotros nos interesa calcular, que es el trabajo. Acá también determinamos el trabajo porque después por una frecuencia nos va a, o por un caudal vamos a necesitar calcular cuál es la potencia. Acá decimos calcular una potencia, pero primero necesitamos calcular un trabajo para ver cuál es la velocidad a la cual nos va a permitir obtener la potencia que necesitamos, o el caudal de fluido que va a tener que evolucionar para detener esta potencia requerida. Entonces vemos que el trabajo de la turbina va a ser igual al calor, y yo podríamos poner acá H1 menos H2 más omega sub 1 al cuadrado sobre 2 menos omega sub 2 al cuadrado sobre 2, es decir, la variación de energía cinética y la variación de entalpía, que creo que la tenemos abajo, determinada, donde dice, efectivamente, donde la ecuación o la aplicación de la ecuación del primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos de una turbina, podemos calcular el trabajo de esta manera. Estos son bases y es lo que presenta de alguna manera el análisis del primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. No quiere decir que en todos los cálculos que vamos a hacer vamos a tener estas condiciones preestablecidas. Por ahí le podemos dar otras condiciones y ahí sí hacer intervenir algunos de los valores que hoy hemos simplificado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos digamos, de alguna manera a reforzar cuando hagamos o calculemos con la ecuación del primer principio de los sistemas abiertos distintas aplicaciones o distintos ejercicios que nos permitan determinar estos valores de lo que estamos hablando. Preguntas. Abro el micrófono, yo voy a parar la grabación. Profe, una consulta. Después de pasar los links, ¿podría pasar también el PowerPoint? Porque, por ejemplo, a mí sí me facilita más resumir el PowerPoint. Bueno, sí, cómo no. Gracias, mi amable. Tengo una duda si grabé esta parte, pero como tengo otra clase ya grabada, paso a la otra clase.